persona no le damos respeto. Mi nuera organizó todo por teléfono. Ya está todo acordado, esas fueron sus palabras. Sí. Eso es maltrato a una persona de la tercera edad. Eran las 2 de la madrugada cuando mi universo se desmoronó. La voz de mi nuera, Lucía, llegó a través del auricular. Mañana la ingresamos a la residencia. Todo está ya acordado. Sentí como mi sangre se congelaba. Cogí únicamente mi bolso y escapé por la puerta trasera. A la mañana siguiente me buscaban con desesperación, pero ya era demasiado tarde para los remordimientos. Mi nombre es Esperanza. Vivíamos en la capital, en un barrio donde las construcciones parecen rozar el cielo y el bullicio nunca descansa. Tengo 70 años y durante los últimos 5 he vivido en la casa de mi hijo Adrián y su esposa Lucía. Yo creía que era mi hogar, creía que eran mi familia. ¡Qué error tan grande cometí! Todo dio un giro cuando enviudé. Adrián apareció en mi puerta con los ojos llenos de lágrimas, insistiendo en que no podía dejarme sola, que él era el único familiar que me quedaba, que era necesario tenerme cerca. Sus palabras me llegaron tan hondo que vendí mi apartamento y me trasladé a vivir con ellos. Al comienzo, todo se veía idílico. Adrián me demostraba su afecto. Lucía esbozaba una sonrisa al verme y yo me sentía valorada, colaborando en las tareas del hogar y ocupándome de ellos. Sin embargo, de forma gradual, casi imperceptible, las sonrisas empezaron a desvanecerse, las palabras tiernas se volvieron cortantes, los abrazos se transformaron en gestos vacíos y yo, con una inocencia ciega, continué convencida de que era solo una etapa difícil, de que la situación terminaría por mejorar. Lucía fue la primera en dejar ver su verdadero carácter. Comenzó con observaciones que aparentaban ser inofensivas. Esperanza, ¿no piensas que estás comiendo un poco en exceso? O quizás, sería mejor que te quedaras en tu habitación cuando tengamos invitados. Así la casa luce más ordenada. Adrián jamás la contradecía. Incluso peor, empezó a secundarla. Mamá, Lucía lleva razón. Es preferible que descanses un poco más. Descansar. Esa era su palabra predilecta cuando deseaban que me hiciera a un lado. Los meses transcurrieron y las ofensas se volvieron más severas. Lucía dejó de preparar comida para mí. Si deseas algo especial para comer, puedes preparártelo tú misma, me decía con aquella sonrisa fingida que había perfeccionado con tanto esmero. Adrián simulaba no percatarse cuando regresaba de la oficina y encontraba mi plato vacío sobre la mesa, mientras ellos concluían su propia cena. ¿Ya cenaste, mamá?, preguntaba con displicencia, sin aguardar verdaderamente una réplica. Una noche, mientras fregaba la vajilla después de que ellos se hubieron retirado a su dormitorio, alcancé a oír sus voces a través de la pared. No podemos continuar así indefinidamente, decía Lucía. Es una responsabilidad excesiva. Lo comprendo, respondía Adrián. Pero es mi madre. Exactamente. Es tu madre, no la mía. Y yo no me uní a ti para convertirme en la asistente a tiempo completo de una mujer mayor. Mis manos temblaron sosteniendo el plato. La asistente de una mujer mayor. Eso era lo que ella pensaba de mí. No una suegra, no una futura abuela para sus hijos, sino una carga. Las semanas siguientes fueron una tortura. Lucía comenzó a comportarse como si yo fuera transparente. Pasaba a mi lado sin siquiera dirigirme la mirada. Cuando yo le dirigía la palabra, respondía con monosílabos o, simplemente, me ignoraba por completo. Adrián no se comportaba mejor. Llegaba de la oficina, besaba a Lucía y a mí me saludaba con un simple asentimiento de cabeza, como si fuera una desconocida en lo que alguna vez fue mi hogar. Pero lo que más lastimaba era la manera en que hablaban sobre mí cuando creían que yo no podía escucharlos. Se está volviendo cada vez más torpe, decía Lucía. Ayer le tomó casi una hora realizar algo que normalmente haría en 20 minutos. Quizás deberíamos empezar a considerar algunas alternativas, respondía Adrián con voz titubeante. Alternativas. Esa palabra me acosó a lo largo de noches en vela. ¿Qué clase de alternativas? No me atreví a preguntar, pero algo en mi interior ya conocía la respuesta. Lo que ellos no sabían, lo que nunca se tomaron la molestia de averiguar, era que yo poseía mis propios secretos. Secretos que guardaba como naipes ocultos para el día en que pudiera necesitarlos. Durante 60 años de matrimonio, mi difunto esposo y yo fuimos extremadamente prudentes con nuestras finanzas, poseíamos propiedades, inversiones y cuentas bancarias que se habían incrementado silenciosamente con el paso del tiempo.
cuando vendí mi apartamento para ir a vivir con Adrián, no malgasté ese capital, lo reinvertí y su valor se había multiplicado considerablemente. Además, existía algo más sobre lo que ellos no tenían la menor sospecha, algo que podía alterarlo todo si alguna vez optaba por revelarlo. Pero aquella noche, esa noche de agosto, mientras aparentaba dormir en mi reducida habitación al fondo del pasillo, percibí pasos en la cocina. Era Lucía. Hablando en susurros por el teléfono. Me levanté sin hacer ruido y me aproximé a la puerta de mi dormitorio. Sus palabras me alcanzaron como cuchilladas. Sí, ya conversé con el director. Puede recibirla mañana. Adrián está conforme. Solo necesitamos que firme la documentación. Hubo un silencio. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que pudiera oírlo. No, no sabe nada. Mañana le diremos que es solo una visita para conocer el sitio. Una vez que esté dentro, será más sencillo persuadirla de que se quede. Otro silencio, más prolongado. Si te sientes mal, por favor. Llevamos 5 años soportándola. Ya es momento de que viva su propia vida en el lugar al que pertenece. Sentí que mis rodillas flaqueaban. La residencia para ancianos. Iban a ingresarme en una residencia sin consultarme, sin darme alternativa alguna, como si fuera un mueble viejo del que deseaban desprenderse. En ese instante supe que tenía que actuar. No podía permanecer allí aguardando a que amaneciera para que me llevaran como a un animal rumbo al matadero. Con extrema lentitud, regresé a mi habitación y tomé mi bolso. En su interior guardaba mis documentos más relevantes, algo de dinero en efectivo y mi teléfono móvil. Era todo lo que requería por el momento. Aguardé hasta escuchar a Lucía subir por la escalera y cerrar la puerta de su alcoba. Entonces, como una intrusa en lo que fue mi propia casa, avancé de puntillas hasta la puerta trasera. El aire de la noche era fresco sobre mi piel. Por primera vez en años respiré profundamente y percibí algo semejante a la libertad. No sabía con exactitud hacia dónde me dirigía, pero sí conocía una cosa con absoluta certeza. Jamás volvería a ser la víctima de nadie. Avancé por calles en penumbra durante 1 hora antes de detener un taxi. Le indiqué al conductor la dirección del hotel más exclusivo de la metrópoli. Si pretendían tratarme como a una persona sin hogar, había llegado el momento de recordarles quién era yo en realidad. La recepcionista me observó con desconfianza cuando aparecí a las 3 de la madrugada únicamente con mi bolso. Pero mi tarjeta de crédito habló por mí. La suite presidencial, para comenzar, por 2 noches. Me senté en aquella cama tamaño king, en un espacio que valía más por una noche de lo que Adrián ganaba en una semana. Y por primera vez en años sonreí de manera auténtica. A las 6 de la mañana mi teléfono comenzó a sonar. Adrián. Lo dejé sonar. Volvió a llamar una y otra vez. Luego empezaron a llegar los mensajes. Madre, ¿dónde estás? Estamos muy intranquilos. Por favor, responde. Intranquilos. Qué término tan cómodo. Para las 8 de la mañana, Lucía también había comenzado a llamar. Su voz en el buzón sonaba histérica. Esperanza, por favor, vuelve. No sabemos qué sucedió. Adrián está desesperado. Desesperado. Seguramente porque se percataron de que su plan para ingresarme en la residencia se había derrumbado. Solicité servicio a la habitación. Huevos benedictinos, salmón ahumado, fruta fresca y café de olla de Chiapas. Mientras desayunaba en la terraza de mi suite con vista a la ciudad, imaginé a Adrián y a Lucía recorriendo la casa, buscándome en cada rincón, llamando a hospitales, tal vez incluso a la policía. Que se preocuparan, que sintieran, aunque fuera una ínfima parte de la angustia que yo había soportado durante años. Tras el desayuno, realicé algunas llamadas importantes. La primera fue a mi banco. Necesitaba saber con exactitud cuánto dinero tenía disponible. La cifra me sorprendió incluso a mí. Las inversiones habían generado beneficios mucho mayores de lo que anticipaba. La segunda llamada fue más delicada. Marqué el número de Lorenzo Mendoza, el abogado de derecho familiar más prestigioso de la metrópoli. Lo conocía porque había gestionado el testamento de mi esposo años atrás. Señora Esperanza. Su voz sonó sorprendida. ¿Cómo se encuentra? Necesito verlo con urgencia, Lorenzo. Enfrento una situación familiar muy compleja. Por supuesto, puede acudir esta misma tarde. Iré.
La tercera llamada fue la más crucial de todas. Marqué un número que había conservado durante más de 5 años, desde que me trasladé con Adrián. Era Isabel, mi antigua amiga y agente inmobiliaria. Esperanza, qué sorpresa escucharte. ¿Cómo estás? Querida Isabel, necesito que me hagas un favor muy especial. ¿Recuerdas aquella propiedad en el centro histórico que me enseñaste hace unos años? La que aseguraste sería ideal para mí si algún día decidía recuperar mi autonomía. Mientras conversábamos, mi teléfono continuaba vibrando con llamadas perdidas. Adrián había llamado 14 veces, Lucía, 8. Incluso habían conseguido dar con el número de mi difunto esposo, que yo aún conservaba como contacto de emergencia, y también habían llamado allí. Qué desesperante debe resultar no poder controlar a alguien cuando estás acostumbrado a manipularlo. A las 2 de la tarde descendí al vestíbulo del hotel ataviada con mi mejor traje gris perla y mis zapatos de piel más refinados. Tenía una cita en el salón de belleza del hotel, manicura, pedicura, corte y peinado. Si iba a librar una batalla, lo haría luciendo impecable. La estilista, una joven llamada Valeria, me observó con curiosidad. ¿Ocasión especial, señora? Podría decirse, respondí, es el primer día del resto de mi existencia. Mientras Valeria trabajaba en mi cabello, reflexioné sobre los últimos 5 años, sobre cómo había permitido que me trataran de aquella manera, en qué instante dejé de valorarme a mí misma. La respuesta era dolorosa, pero diáfana. Desde el momento en que pensé que ser una carga era preferible a estar sola. Pero ahora ya no estaba sola. Contaba con dinero, con recursos y, lo más relevante, tenía la verdad de mi lado. A las 4 de la tarde llegué al despacho de Lorenzo. Se hallaba en la planta 25 de un rascacielos en el distrito financiero. Las ventanas ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad y desde allí podía divisar la zona donde residía Adrián. Esperanza, te ves espléndida, afirmó Lorenzo mientras me ofrecía un café. Pero algo me indica que esta no es una visita de cortesía. Le relaté todo. La conversación que había escuchado, el plan para el asilo, mi fuga nocturna. Lorenzo tomaba notas mientras yo hablaba, con una expresión cada vez más severa. Esto es muy grave, Esperanza. Lo que pretendían hacer podría constituir maltrato a una persona de la tercera edad, sobre todo si planearon internarla sin su consentimiento. De vuelta en el hotel, finalmente decidí responder una de las llamadas de Adrián. Madre, gracias al cielo. ¿Dónde estás? Te hemos buscado por todos lados. Lucía está llorando. Pensamos que te había ocurrido algo terrible. Su voz sonaba genuinamente alterada. Casi me convence. Cariño, estoy bien, Adrián. Solo necesitaba dar un paseo y despejar mi mente. ¿Un paseo? Han transcurrido más de 12 horas. ¿Dónde estás exactamente? En un sitio seguro. No te inquietes por mí. Por favor, regresa a casa. Podemos conversar sobre lo que sea que te esté perturbando. Conversar. Como si fuera tan simple. ¿Sabes qué, Adrián? Tienes razón. Sí, necesitamos conversar, pero no por teléfono, en persona. ¿Y cuándo será eso? Pronto. Muy pronto. Colgué antes de que pudiera responder. ¿Cuáles son mis opciones? Son varias. Pero primero necesito saber algo. ¿Ellos conocen su verdadera situación financiera? No, no tienen la menor idea. Adrián cree que soy una viuda sin recursos que sobrevive de su caridad. Lorenzo sonrió por primera vez en toda la reunión. Entonces, contamos con una ventaja considerable. Me explicó las alternativas legales, órdenes de restricción, demandas por daño emocional, incluso cargos penales y lográbamos demostrar que planearon internarme contra mi voluntad. Pero tengo otra propuesta, continuó. ¿Y si les damos una lección que nunca olviden? Sus ojos brillaron con una chispa que me agradó de inmediato. Te escucho, Lorenzo. Vamos a mostrarles exactamente cuánto vale la mujer que creyeron que podían descartar, pero lo haremos de una manera pública, definitiva y completamente legal. Salí de aquella oficina con un plan, una estrategia que tomaría algunas semanas en ejecutarse, pero que valdría cada minuto de espera. Esa noche, mientras cenaba langosta en mi suite, con una vista panorámica a las luminarias de la metrópoli, brindé por mí misma, por la mujer que fui, por la mujer que estaba recuperando y por la mujer en la que me estaba transformando.
Adrián y Lucía habían cometido un error crucial. Habían subestimado a la persona equivocada. Los días siguientes fueron una combinación de preparación estratégica y redescubrimiento personal. Cada mañana despertaba en aquella suite de lujo, solicitaba el desayuno a la habitación y trabajaba en mi plan de batalla. Mientras tanto, Adrián y Lucía continuaban llamando desesperadamente. Sus mensajes evolucionaron de la inquietud a la súplica, y luego a algo peligrosamente cercano a amenazas veladas. Madre, esto ya no tiene gracia, afirmaba Adrián en su último mensaje. Lucía está enferma por los nervios. Tienes que regresar de inmediato o nos veremos obligados a tomar medidas más severas. Como trasladarme a la residencia por la fuerza. Qué predecibles eran. Pero existía algo que ellos desconocían, algo que yo había descubierto durante mis conversaciones con Lorenzo. Resultaba que la vivienda donde habían residido todos esos años, la casa que Adrián consideraba suya, poseía en realidad una historia más compleja. Cuando mi esposo falleció, dejó aquella propiedad en un fideicomiso a mi nombre. Adrián podía vivir allí mientras yo permaneciera con vida y diera mi consentimiento, pero legalmente la casa era mía. Él jamás se molestó en leer el testamento completo. ¿Para qué lo haría? Después de todo, yo solo era su madre viuda y sin recursos que dependía de su generosidad. Al cuarto día de mi desaparición, decidí que era momento de iniciar la siguiente fase. Isabel había encontrado el apartamento perfecto, un penthouse en la zona más exclusiva de la metrópoli, completamente amueblado y con servicio de conserjería las 24 horas. Esperanza, este lugar es un sueño, me dijo mientras lo recorríamos. 3 baños, una terraza con jacuzzi y la vista más espectacular de toda la ciudad. ¿Cuándo puedo mudarme? Cuando usted lo desee. El propietario está deseoso de alquilarlo a alguien de confianza. Firmé el contrato esa misma tarde, 2 años pagados por adelantado en efectivo. Al salir de la agencia inmobiliaria, tomé un taxi hacia el centro comercial más lujoso de la ciudad. Era hora de renovar mi guardarropa. Durante años me había vestido como la viuda sin recursos que ellos pensaban que era. Ropa desgastada, colores apagados, zapatos cómodos pero sin estilo. Ese día, eso llegó a su fin. En la boutique más exclusiva, una asesora llamada Renata me atendió con esa mezcla de cortesía profesional y ligero desdén reservada para clientes que no aparentan poder costear la mercancía. ¿En qué puedo asistirla, señora? Requiero un guardarropa completamente nuevo. Trajes ejecutivos, vestidos de cóctel, zapatos, accesorios, todo. Su expresión se modificó ligeramente cuando exhibí mi tarjeta negra. 2 horas después salí de allí con 8 bolsas repletas de prendas que valían más de lo que Adrián ganaba en 3 meses. Vestidos en tonalidades esmeralda, rojo cereza, dorado, violeta intenso. Jamás volvería a usar colores lúgubres. Esa noche, mientras organizaba mis nuevas adquisiciones, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Buenas noches, señora Esperanza. Habla el inspector Gabriel Montes de la Policía Metropolitana. Su hijo Adrián presentó un reporte de persona ausente. ¿Puede confirmarme que se encuentra en buen estado? Interesante. Habían elevado el drama hasta involucrar a la policía. Inspector, me encuentro en perfecto estado. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y decidí tomarme unas vacaciones. No hay ninguna desaparición que investigar. ¿Podría indicarme exactamente dónde se encuentra? Su hijo está muy intranquilo. Estoy en la metrópoli, en un lugar seguro y deseo que quede constancia de que abandoné esa vivienda por mi propia voluntad y que no deseo ser contactada hasta que yo lo decida. ¿Entendido, inspector? ¿Hay algo más en lo que pueda asistirle? Sí. Si mi hijo o su esposa vuelven a presentar reportes falsos sobre mí, quiero que sepan que podría considerarlo hostigamiento. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Al día siguiente me mudé al penthouse. Los transportistas llegaron al hotel a las 8 de la mañana para trasladar mis escasas posesiones. Era curioso lo poco que necesitaba cuando se trataba de comenzar de nuevo. Mi nuevo hogar era todo lo que Isabel había prometido y más. Desde la terraza podía observar la ciudad entera extendida a mis pies, me serví una copa de vino tinto y brindé por mi nueva autonomía. Pero la verdadera satisfacción llegó esa tarde, cuando finalmente decidí responder una de las llamadas de Adrián. Madre, gracias al cielo. La policía nos informó que estás bien, pero necesitamos verte. ¿Dónde te encuentras exactamente?
Estoy en mi nuevo hogar, Adrián. ¿Tu nuevo hogar? ¿De qué estás hablando? Me he mudado. He alquilado mi propio apartamento. Hubo un prolongado silencio. ¿Con qué dinero? Madre, no dispones de los recursos para vivir sola. Necesitas regresar a casa antes de que cometas un error del que te arrepientas. Mi casa. Qué interesante que utilices esa palabra. ¿A qué te refieres? A nada, hijo. Solo que resulta curioso cómo a veces las palabras revelan más de lo que pretendemos. Madre, estás hablando de forma extraña. Lucía opina que quizás necesitas asistencia médica. Podríamos llevarte a un médico para que te evalúe. Ahí estaba la verdadera Lucía saliendo a la superficie. Lucía dice eso. Qué considerada. Preocupándose por mi salud mental. Ella solo desea lo mejor para ti. Todos deseamos lo mejor para ti. ¿Cómo ingresarme en una residencia? El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿De qué estás hablando? Creo que sabes perfectamente de qué hablo, Adrián. Madre, yo nunca. Nosotros nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca planearon internarme sin mi autorización? ¿Nunca conversaron sobre lo conveniente que sería liberarse de la carga que represento? No sé de dónde obtienes esa información. Lo escuché de los labios de tu esposa, Adrián, a las 2 de la madrugada, por teléfono, organizando mi destino como si fuera un mueble viejo que puede desecharse. Otro silencio, largo y tenso. Madre, si escuchaste algo fuera de contexto. ¿Fuera de contexto? Mañana la ingresamos a la residencia. Ya está todo acordado. ¿Qué contexto podría hacer que esas palabras significaran algo distinto? Solo estábamos considerando alternativas. Pensábamos que sería lo más conveniente. ¿Pensaban que sería lo más conveniente para ustedes? No es así. Entonces, explícamelo, Adrián. Explícame cómo planear internar a tu madre sin su conocimiento es un acto de afecto. No pudo hacerlo porque no existía explicación que justificara lo injustificable. Necesito verte, afirmó finalmente. Tenemos que conversar en persona. Estoy de acuerdo. Pero será cuando yo lo decida, donde yo lo decida y bajo mis términos. Pronto, hijo, muy pronto. Y cuando nos veamos, vas a descubrir algunos detalles sobre tu pobre madre viuda que te van a sorprender muchísimo. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza bajo las estrellas, llamé a Lorenzo. ¿Cómo marcha nuestro proyecto? Mejor de lo anticipado, Esperanza. Tengo información muy reveladora sobre la situación financiera de Adrián y Lucía. Al parecer, llevan años viviendo por encima de sus posibilidades. ¿Qué tan por encima? Deudas con tarjetas de crédito, préstamos personales, una hipoteca en mora. Han estado utilizando su presencia en la casa para justificar gastos que no pueden costear. Interesante. Hay más. Al parecer, Lucía les ha comentado a sus amistades que padece demencia senil y que por eso requiere atención especializada. Ha estado construyendo una narrativa para justificar la residencia. Me hervía la sangre. ¿Tienes pruebas de eso? Las estoy recopilando, Esperanza. Cuando concluyamos con esto, van a lamentar haberse involucrado con usted. Colgué con una sonrisa en mis labios. Adrián y Lucía no tenían la menor idea de lo que se avecinaba. Una semana después de mudarme al penthouse, ya había establecido mi nueva rutina. Desayuno en la terraza, ejercicio en el gimnasio del edificio y tardes colaborando con Lorenzo en nuestro plan maestro. Por primera vez en años, me sentía viva, poderosa, dueña de mi destino. Adrián había cesado de llamar después de nuestra última conversación. Lucía, en cambio, había intensificado sus intentos. Sus mensajes de voz revelaban una desesperación creciente. Esperanza, por favor, regresa. Adrián está destrozado. Apenas come, apenas duerme. Esto nos está destrozando como familia. Como familia. ¡Qué ironía! Esperanza, sé que estás enfadada, pero escapar no resuelve nada. Somos adultos. Podemos hablar como personas civilizadas. Tan civilizadas, como cuando planearon internarme sin mi autorización, pero el mensaje que más captó mi atención llegó un jueves por la noche. Esperanza, necesito ser sincera contigo.
Adrián está considerando declararla mentalmente incapaz. Afirma que su conducta demuestra que no puede tomar decisiones racionales. Por favor, vuelva antes de que esto se salga de control. Ahí estaba la verdadera Lucía, la amenaza velada envuelta en falsa inquietud. Reenvié el mensaje a Lorenzo de inmediato. Perfecto, afirmó cuando lo llamé. Esto es precisamente lo que requeríamos. Están cavando su propia fosa. ¿Cómo es eso? Si Adrián intenta declararla mentalmente incapaz, tendríamos fundamentos para una demanda por difamación y maltrato a una persona de la tercera edad. Pero, más crucial aún, sería el momento ideal para revelar su verdadera situación financiera. ¿Tiene todo preparado para la fase 2? Todo está listo. ¿Está segura de que desea hacerlo de forma tan pública? Completamente. Deseo que sea tan humillante para ellos como lo fue para mí escuchar sus planes aquella noche. El plan era simple, pero devastador. Isabel había organizado una exposición de propiedades de lujo en el hotel más exclusivo de la ciudad. Adrián y Lucía habían sido invitados específicamente con el pretexto de que existía una oportunidad de inversión que podría interesarles. Lo que desconocían era que yo sería la ponente principal del evento. El día llegó más rápido de lo que anticipaba. Me vestí con mi nuevo traje color esmeralda, tacones altos y las joyas que había adquirido especialmente para la ocasión. En el espejo vi a una mujer que no reconocía, elegante, poderosa, intimidante. Llegué al hotel una hora antes de que comenzaran a arribar los invitados. El salón de eventos estaba perfectamente dispuesto. Mesas con información de las propiedades, canapés, champán y una pantalla gigante donde se proyectarían las presentaciones. Isabel revisaba los últimos detalles cuando Lorenzo arribó con un portafolio repleto de documentos. ¿Lista para la función?, me preguntó. Más que lista. A las 7 de la noche comenzaron a llegar los invitados, empresarios, inversores, personas adineradas genuinamente interesadas en las propiedades. Y luego, a las 7:30, los vi entrar. Adrián portaba su único traje decente, el que utiliza para bodas y funerales. Lucía había intentado lucir elegante con un vestido rojo que probablemente había comprado en liquidación. Se veían completamente desubicados entre la élite financiera de la ciudad. Los observé desde el otro extremo del salón mientras buscaban a quien los había convocado. Sus rostros mostraban una mezcla de inquietud y entusiasmo. Seguramente pensaban que alguien había reconocido su supuesto potencial como inversionistas. Isabel subió al pequeño escenario para pronunciar el discurso de bienvenida. Señoras y señores, bienvenidos a nuestra exclusiva exposición de propiedades premium. Esta noche tenemos el honor de presentarles una selección cuidadosamente elegida de las mejores inversiones inmobiliarias de la metrópoli. Adrián y Lucía sonreían con nerviosismo, intentando integrarse con los demás invitados. Pero antes de comenzar con las propiedades, continuó Isabel, deseo presentarles a una mujer extraordinaria. Una inversionista visionaria que recientemente ha decidido expandir de manera significativa su cartera inmobiliaria. Por favor, demos la bienvenida a la señora Esperanza del Valle. El aplauso del público me acompañó mientras avanzaba hacia el escenario. Desde allí podía distinguir con claridad los rostros de Adrián y Lucía. Primero, perplejidad. ¿Qué hacía su pobre madre viuda en un evento de inversiones de lujo? Luego, reconocimiento. Era realmente yo, pero transformada, elegante, hablando con seguridad frente a una audiencia selecta. Finalmente, pavor, cuando comenzaron a entender las implicaciones de lo que presenciaban. Buenas noches, comencé, con la voz clara y firme. Durante los últimos 5 años he aprendido mucho sobre el auténtico valor de las cosas. Pero, sobre todo, he aprendido que a veces las personas más cercanas a nosotros son las que menos nos conocen. Miré directamente hacia donde se encontraban Adrián y Lucía. Sus rostros habían perdido todo color. He decidido compartir mi historia con ustedes porque creo que ilustra perfectamente por qué es tan crucial preservar nuestra independencia financiera. Sin importar la edad. El público escuchaba con atención. Algunos ya habían advertido hacia dónde dirigía mi mirada. Hace 5 años decidí mudarme con mi hijo y su esposa. Vendí mi propiedad y pensé que sería maravilloso vivir en familia. Lo que no anticipaba era descubrir que mi presencia se había convertido en una carga para ellos. Un murmullo recorrió el salón. Aquello no era la presentación típica de inversiones que esperaban. Hace 2 semanas escuché por casualidad una conversación telefónica.
Mi nuera estaba organizando que me ingresaran en una residencia para mayores sin mi conocimiento ni mi autorización. Mañana la ingresamos a la residencia. Ya está todo acordado. Esas fueron sus palabras exactas. El murmullo se intensificó. Algunos invitados comenzaron a mirar a su alrededor, intentando identificar a los protagonistas de la historia. Adrián intentó dirigirse hacia la salida, pero Lucía lo detuvo. Probablemente pensó que huir solo confirmaría su culpa. Esa noche tomé una decisión. En lugar de convertirme en la víctima de su plan, decidí recordarles algo que habían olvidado por completo. Hice una pausa dramática para que quedara claro que la mujer que planeaban descartar como una molestia poseía sus propios recursos. Recursos considerables. Lorenzo apareció junto al escenario con el portafolio de documentos. Esta noche he adquirido 3 propiedades de esta exhibición, continué. Un penthouse en el distrito financiero, una casa de campo en la sierra y un edificio comercial en el centro histórico. Inversión total, 40 millones de pesos, en efectivo. El silencio en el salón fue absoluto. Adrián parecía a punto de desplomarse. La boca de Lucía estaba completamente abierta. Deseo que esto sirva como lección para todos los presentes, proseguí. Jamás subestimen a las personas mayores y nunca, jamás, asuman que conocen la verdadera situación de alguien. Descendí del escenario entre aplausos atronadores. El público estaba fascinado con el drama que acababa de presenciar. Avancé directamente hacia Adrián y Lucía. Los demás invitados ya habían comprendido quiénes eran y los observaban con una mezcla de curiosidad y desdén. «Hola, hijo», dije con voz serena. Sorprendido de verme, Adrián me miró como si hubiera presenciado un fantasma. Su rostro transitó del pálido al rojo y luego a un verdor enfermizo. Lucía, en cambio, parecía una estatua de mármol, completamente inmovilizada. «Madre», susurró Adrián. «¿Qué? ¿Qué es todo esto?» «Esto, hijo mío, es la realidad. La realidad que ustedes nunca se molestaron en conocer». Los demás invitados comenzaron a aproximarse con discreción, simulando examinar folletos de propiedades mientras escuchaban nuestro diálogo. El drama era demasiado tentador para ignorarlo. «Señor Esperanza», intervino Isabel con una sonrisa maliciosa, «estos son los familiares de los que me habló. ¿Los que pensaban que usted requería atención especializada?» Lucía finalmente encontró la voz. «Esperanza, yo no comprendo nada. ¿Desde cuándo posee tanto dinero?» «Desde siempre, querida Lucía. Solo que usted asumió que yo era una viuda pobre e indefensa. Jamás lo preguntó. Jamás le interesó conocer realmente mi situación». Adrián intentó aproximarse. «Madre, si disponía de recursos, ¿por qué no nos lo comunicó?» «Podríamos». «Podrían haber que», Adrián, lo interrumpí. «¿Tratarme con respeto? ¿Consultarme antes de planificar mi vida? ¿O simplemente habrían encontrado métodos más creativos para aprovecharse?» Un caballero mayor que había estado escuchando se acercó. «Disculpe, señora. ¿Es verídico que planearon internarla sin su consentimiento?» «Completamente verídico», respondí sin apartar la mirada de Adrián. «Mi nuera organizó todo por teléfono. Ya está todo acordado». Esas fueron sus palabras. El hombre negó con la cabeza, indignado. «Eso es maltrato a una persona de la tercera edad. Deberían estar en prisión». Lucía se puso roja como un tomate. «Eso no es cierto. Solo deseábamos lo mejor para ella. Pensamos que necesitaba mayor atención». «Atención», mi voz se elevó ligeramente. «¿Cómo ignorarme durante las cenas? ¿Hacerme sentir invisible en mi propia casa? ¿O discutir sobre lo incómoda que era mi presencia?» Más personas se habían congregado a nuestro alrededor. Algunos grababan discretamente con sus teléfonos. «Esperanza, por favor», suplicó Adrián. «La gente nos está observando. ¿Podemos conversar de esto en privado?» «En privado», repliqué. «¿Cómo cuándo conversaron sobre mi futuro en privado? ¿Sin incluirme? ¿Sin consultarme? ¿Tratándome como un objeto desechable?» Lorenzo apareció a mi lado con una carpeta. «Señor Esperanza, ¿desea que les muestre los documentos ahora?» «¿Qué documentos?», preguntó Lucía con nerviosismo. «Los documentos que demuestran que la vivienda en la que han residido durante estos 5 años es legalmente mía»,
respondí con calma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Adrián parecía haber recibido una bofetada. ¿Qué estás afirmando? Estoy afirmando que cuando tu padre falleció, dejó esa propiedad en un fideicomiso a mi nombre. Usted puede vivir allí mientras yo permanezca con vida y de mi consentimiento. Pero legalmente la casa es mía. Lucía dio un paso en falso. Eso no puede ser cierto. Lorenzo abrió la carpeta y exhibió los documentos. Aquí se encuentran los papeles del fideicomiso, debidamente registrados y notariados. La señora Esperanza es la propietaria legal del inmueble. Adrián tomó los documentos con manos temblorosas. Pero yo creía que papá me dijo que la casa sería mía. Tu padre te dijo que podías vivir allí y cuidar de mí. Eso no es lo mismo que ser el propietario. Una mujer elegante que había estado escuchando se aproximó. Permítame presentarme. Soy Camila Rojas del periódico económico de la metrópoli. ¿Estaría dispuesta a conceder una entrevista sobre su historia? Por supuesto, respondí. Considero que es crucial que el público conozca lo que puede ocurrirle a las personas mayores cuando la familia realiza suposiciones erróneas. Adrián me asió del brazo. Madre, por favor, no hagas esto público. Podemos resolverlo entre nosotros. Me soltó con suavidad. Como cuando resolvieron mi futuro entre ustedes, sin consultarme, sin incluirme, tratándome como algo de lo que podían desprenderse. Tras la escandalosa revelación pública, el curso de nuestras vidas tomó rumbos definitivamente opuestos. Lorenzo Mendoza procedió con la demanda por maltrato psicológico y difamación, amparándose no solo en las pruebas recogidas, sino en el testimonio de varios asistentes al evento aquella noche. El proceso legal fue implacable y, ante la evidencia, Adrián y Lucía se vieron forzados a aceptar un acuerdo extrajudicial. Este incluía una indemnización simbólica, pero más importante aún, una retractación pública por escrito y la renuncia a cualquier reclamo presente o futuro sobre mis bienes. La casa que durante 5 años fue el escenario de mi silencioso martirio fue puesta en el mercado. La vendí sin la menor nostalgia, y su producto se sumó a mis ya sólidas inversiones. Sin mi consentimiento para residir en ella y con su reputación social hecha añicos, mi hijo y su esposa, sumidos en deudas que su estilo de vida no podía sostener, tuvieron que mudarse a una vivienda mucho más modesta. Muy lejos del barrio que alguna vez creyeron suyo. Yo, por mi parte, me establecí plenamente en mi nuevo hogar. El penthouse se llenó no de muebles, sino de una libertad tangible. Cultivé amistades genuinas, retomé viejas pasiones como la pintura y, a instancias de la periodista Camila Rojas, me convertí en una portavoz ocasional para temas de derechos de los adultos mayores y autonomía financiera. Mi historia, contada con dignidad y sin rencor, resonó más de lo que jamás imaginé. La lección final fue la más valiosa. Comprendí que el verdadero legado familiar no es una propiedad o un apellido, sino la dignidad con la que se vive y el respeto que se exige. La soledad que tanto temí resultó ser un espejismo. La soledad real había sido la de vivir rodeada de quienes me negaban. Ahora, desde mi terraza contemplando la inmensidad de la ciudad, ya no soy la madre, la suegra o la carga. Soy simplemente Esperanza, dueña al fin de cada amanecer y de cada decisión que pinto en el lienzo de mi nueva vida.